Bueno, en este ejercicio, la función u, o que es una aplicación lineal, fue dada por la imagen de los elementos de base. ¿Cierto? Todo mundo sabe que si definimos una función en los elementos de base, existe una única aplicación lineal que realiza eso, ¿no? O sea, si tengo un vector x, bueno, en realidad aquí es x1, x1, x2, x3 y x4, se escribe de forma única como combinación de elementos de base. En este caso, como se trata de la base canónica, se escribe así. Es fácil de verificar porque, bueno, si no lo saben, base canónica son los vectores que tienen un 1 en una coordenada y 0 en las otras. El índice indica la coordenada donde el 1 aparece. Por ejemplo, el índice 4 es este vector. Ya en R3 definen con esa E1', E2', con ese símbolo aquí, ¿no? Yo le llamo E1'. E2' y 3' son los vectores, pues, así en R3 y estos van a ser en R4. Entonces, f de este elemento es f de este elemento que es igual a x1 veces f de e1 más x2 f de e2 más x3 f de e3 y más x4 f de e4 por linealidad. Existe un teorema que habla justamente sobre la matriz asociada a una aplicación lineal dadas las bases del dominio y el conjunto de llegada. No vamos a hablar de eso en esta ocasión, simplemente vamos a definir entonces f de un vector cualquiera de esta forma, porque de esa forma se trata de una aplicación lineal. Como f de e1 es esto, y de 2 es esto, y así por delante. Voy a ir copiando las imágenes de... Ah, no es f, es u, ¿no es cierto? Disculpen, la función se llama u, ¿sí? Entonces, la aplicación lineal u, ya que u es una aplicación lineal definida de esta forma en los elementos de base, u va a ser definida de esa forma para cualquier elemento. Entonces, va a ser así. El cuarto lo voy a colocar aquí abajo. ¿Sí? Entonces, u de este vector sería igual, bueno, e1' veces x1, 2 más 2x2 más 3x3 menos x4 más e2' veces e2' va a ser por menos x1 aquí, paf. Aquí e2' por x2, aquí no tenemos, y aquí por menos 2, x4, y e3' va a ser 2x1 menos 3x2, aquí menos x3 y más 5x4, ¿cierto? Sustituyendo cada uno de estos vectores por sus coordenadas, etcétera y etcétera, ¿no? Tendremos esto en la primera coordenada, esto en la segunda y esto en la tercera. O sea, la aplicación u está definida de la siguiente forma. Y listo. Eso responde entonces a determinar la imagen de u por vector x. Después son cosas usuales, ¿no? Determinar una base de núcleo es igualar todo esto a cero y resolver, ¿sí?, con pivots. Y de esa forma encontraremos una base y por tanto la dimensión.
Para encontrar el rango de U, sabemos que la imagen está definida por es el conjunto de combinaciones lineares de las imágenes de los elementos de base del conjunto de partida. O sea, la imagen va a estar generada por estos 4 vectores y tenemos que ver si son linealmente independientes o no, hasta encontrar un subconjunto que sea linealmente independiente, que genere el mismo espacio, y esa va a ser la imagen, y podemos determinar la base, tenemos el rango también. Claro, cuando tengamos la dimensión del núcleo por el teorema de la dimensión, ¿no?, tendremos también el rango de U, pero para encontrar la imagen tenemos que hacer esto. Bueno, ya di las ideas y vamos a encontrar el núcleo. Entonces, un elemento primero aquí está en el núcleo. Si solamente si todo esto es 0, o sea, tenemos que resolver x1 más 2x2 más 3x3 menos 4x4 igual a 0, menos x1 más x2 menos 2x4 igual a 0, 2x1 menos 3x2 menos x3 más 5x4 igual a 0. Vamos a alterar la línea 2, que va a ser la línea 1 más la línea 2, para cancelar x1. Y la línea 3 va a ser la línea 3 menos 2 veces la línea 1, para cancelar también x1. Entonces, la primera línea continúa la misma, x1 más 2x2 más 3x3 menos x4 igual a 0. La segunda, entonces, es sumando, vamos a tener 3x3 aquí, más 3x2 aquí, ¿no es cierto? Después 3x3 y menos 3x4. Y aquí abajo, esto menos 2 veces esto menos 2 veces esto va a dar menos 5x2, esto menos 2 veces esto, perdón, menos 3, menos 4, menos 7x2, menos 1, menos 6, menos 7x3 y 5 menos 2, 5 más 2 más 7x4 igual a 0. Bueno, en realidad vemos aquí que la línea 2 y la línea 3 son múltiplas, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la línea 2, va a ser 1/3 de la línea 2. La línea 3 va a ser menos 1/7 de la línea 3, de tal forma que tenemos x1 más 2x2 más 3x3 menos x4 igual a 0, x2 más x3 menos x4 igual a 0, y x2 más x3 menos x4 igual a 0 también. ¿Ya? Bueno, cancelamos este, ¿no es cierto? Línea 3 va a ser línea 3 menos línea 2, de tal forma que ya no va a existir la línea 3. Y ahora podemos cancelar este para poder tener nuestra matriz diagonalizada por los pivots. Entonces la línea 1 va a ser línea 1 menos 2, línea 2. De esa forma tenemos x1, esto menos 2 veces esto se cancela, esto menos 2 veces esto sería más x3, esto menos 2 veces esto sería menos 1 más 2 más 1 igual a 0. Y aquí x2 más x3 menos x4 igual a 0, ¿no? Nuestros pivots son x1 y x2. Estos son los elementos independientes, las variables independientes. Entonces x1 se escribe como menos x3 menos x4 y x2 se escribe como menos x3 más x4. De esa forma, entonces un vector del núcleo se escribe así: menos x3 menos x4 en la primera coordenada, menos x3 más x4, x3 y x4, que es igual a x3 veces menos 1, menos 1, 1, 0, más x4 veces menos 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces, el núcleo de U va a ser el espacio vectorial generado por esos dos vectores. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, vamos a ver si esos dos vectores son linealmente independientes. En realidad sí lo van a ser, ¿no es cierto? Pero tenemos que demostrarlo.
Entonces sean alfa y beta reales, tales que esto pasa, más beta veces menos 1, 1, 0, 1, igual a 0. Entonces tendremos menos alfa menos beta igual a 0 en la primera coordenada, menos alfa más beta igual a 0 en la segunda, alfa igual a 0 y beta igual a 0, lo que implica que alfa y beta son 0. Por lo tanto, los dos vectores son el LI y es base. O sea, ¿quién es base? Esto de aquí es base del núcleo. Y por lo tanto, la dimensión del núcleo de U es 2. Tenemos también que el teorema de la dimensión, el dominio es de R4, es igual a dimensión del núcleo de U más dimensión de la imagen de U. 4, 2 nos da entonces que la dimensión de la imagen de U va a ser 2. Bueno, los elementos de la base son estos de aquí, ¿cierto? Y una cosa bien interesante es la imagen de U, entonces, es igual al espacio vectorial generado por U de E1, U de E2, U de E3 y U de E4. ¿No? Podemos escribir los cuatro vectores. Podemos escribir fácilmente estos cuatro vectores, ¿cierto? Pero hay una cosa interesante que podemos darnos cuenta, también, esto es porque claro, siempre la base canónica siempre va a ser una base del espacio de partida, si el espacio de partida es 0, 2, 3 o 4, y el núcleo ya nos da una idea de qué es lo que sucede. Miren, vean que estamos diciendo que U de menos 1 es 0, o sea, menos U de E1 menos U de E2 más U de E3 es 0. En otras palabras, U de E3 se escribe como combinación lineal de E1 y de E2. Podemos verificar automáticamente aquí. Si ustedes suman estos dos, me da el tercero, ¿no? 1 más 2, 3, menos 1 más 1, 0, y 2 menos 3, menos 1. Exactamente. Y el segundo vector de la base de núcleo de U es menos 1, 1, 0. Es entonces menos 1, 1, 0 en 2 y después E4, así creo. Menos 1, 1, 0, 1, sí. Igual a 0 va a implicar que menos U de E1 más U de E2 más U de E4 es 0. O sea, U de E4 es igual a U de E1 menos U de E2. ¿Cierto? Pasando estos miembros para el otro lado. Y podemos verificar aquí justamente este menos 1, este menos 2, este menos este más 5. Exactamente eso. Bueno, entonces vemos que U de E3 y U de E4 pertenecen al espacio vectorial generado por U de E1 y U de E2. ¿No? Eso quiere decir entonces que el espacio vectorial generado por estos cuatro es igual al espacio generado por estos dos. Entonces tenemos que la imagen de U, que es esto todo, ¿no? Como cualquier combinación lineal de estos cuatro se va a escribir como combinación de estos dos porque sustituimos estos dos por combinaciones lineales de estos dos. O sea, esto es igual a esto. Como la dimensión de la imagen de U es 2, estos dos vectores necesariamente son linealmente independientes, porque si no fuesen linealmente independientes, la dimensión de la imagen de U sería menor o igual que 1. Entonces, U de E1 y U de E2 son linealmente independientes. O sea, la imagen de U, o sea, esto de aquí, es base de la imagen de U. Miren qué forma fácil para resolver utilizando el núcleo, ¿no? Y claro, ¿cuánto vale U de E1 y U de E2? Solo para recordar. Ay, ¿cómo voy a recordar que es 1 menos 1, 2?
1 menos 1, 2. 1 menos 1, 2. Y, bueno, 2, 1 menos 3. 2, 1 menos 3, ¿no? Entonces la respuesta es esta. Esta es la base de la imagen de U. Y habremos entonces respondido a todas las preguntas.